Esa casa ya no es tuya, gritó mi nuera tras la operación. Las palabras resonaron en las paredes de la casa que había construido con tanto sacrificio. Con cada grito sentí cómo la vulnerabilidad de mi cuerpo, aún anestesiada por las secuelas de la intervención, se tornaba en una pesada carga emocional. Me encontraba sentado en la sala, con un vendaje que me envolvía el torso como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Pero mi mente estaba clara, enfocado en lo que realmente importaba. La casa, ese refugio que había levantado ladrillo a ladrillo, no solo era un hogar, era el símbolo de mis esfuerzos, de mis años dedicados al bienestar de mi familia. Mientras mi nuera, con los ojos llenos de ira, me enfrentaba, recordé cómo había sacrificado mis sueños por ellos. Durante años trabajé en la construcción, sudando la gota gorda para ofrecer lo mejor a mi esposa e hijos. Siempre observé desde un lugar de silencio, sin reclamar reconocimiento. Mis pensamientos eran claros. No podía permitir que este enfrentamiento me desbordara. La calma era mi única aliada. Aunque mi cuerpo estuviera debilitado, mi espíritu permanecía firme. Sabía que el momento era crucial. La vulnerabilidad física podía ser un punto de entrada para una mente calculadora, y yo no iba a ser víctima de ello. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia, pensé mientras trataba de centrarme en el presente. Las palabras de mi nuera aún flotaban en el aire, pero tenía que recordar que la emoción no podía gobernar mis acciones. Ella era una mujer fuerte, decidida. Había traído luz a mi hijo, pero en el camino parecía haber olvidado el respeto que se le debe a la autoridad familiar. En el fondo, sabía que sus palabras venían de un lugar de confusión y ambición desmedida. Después de todo, mi hijo había tomado decisiones que los habían llevado a este lugar. El dinero, la casa, la herencia, todo se había convertido en un campo de batalla. Y yo, el abuelo, el pilar de la familia, me encontraba en el medio. Desde el momento en que decidí enfrentar esta enfermedad y someterme a la operación, había dejado claro que no podía ser el mismo. La vida me había enseñado que la fortaleza no radica en la falta de debilidades, sino en cómo uno las maneja. Y ahora, esta situación era una prueba más de mis habilidades. Con un tono firme, sin levantar la voz, respondí: esa casa siempre ha sido un hogar para todos nosotros. La he construido con mis manos y mi esfuerzo. Nunca dejé de lado mis responsabilidades por el bienestar de esta familia. Mis palabras flotaron en el aire, marcadas por la serenidad de mi voz. La tensión era palpable. Ella intentó responder, pero noté un titubeo en su mirada. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo. Era una mezcla de determinación y resolución. En ese momento, comprendí que el silencio también puede ser una herramienta poderosa. La espera, la observación, el análisis, todo formaba parte de mi estrategia. Mis pensamientos se dirigieron a mis sacrificios. Había renunciado a viajes, a placeres simples y, en ocasiones, a mi propia salud por ellos. Todos esos años trabajando largas horas, desilusionado por el sacrificio que representaba, parecían haber quedado en el olvido. ¿Acaso eran estas las respuestas que merecía después de dedicar mi vida a ellos? No, eso no podía ser. Observé cómo mi nuera se retorcía entre la ira y la confusión. Ella estaba atrapada en sus propias emociones, pero yo, en cambio, debía mantenerme al margen. El silencio era mi refugio, y pronto sería también mi arma. Un instante de empatía brotó en mí. Sabía que ella al final del día solo quería lo mejor para su familia. Pero había una línea roja que no se debía cruzar, y yo no podía permitirme perder mi autoridad. Cada acto tenía sus consecuencias. El respeto debe ser restaurado. Esa casa era más que un simple lugar. Era un legado, un testimonio de mi vida. Mis documentos, mis ahorros y los esfuerzos de tantas generaciones no podían ser arrojados a la basura por un grito de desesperación. Mientras las sombras de la noche comenzaban a cubrir la casa, la confrontación llegó a su fin por ahora. Mis palabras habían resonado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La estrategia debería ser sutil,
porque no todo se gana a gritos. El silencio se apoderó del ambiente. Observé cómo mi nuera se alejaba y por un momento sentí un vacío. Este espacio, que antes estaba lleno de vida, ahora amenazaba con convertirse en un campo de batalla. Sin embargo, me negué a sentirme derrotado. Sabía que tendría que actuar con inteligencia. La recuperación de mi autoridad familiar no solo dependía de mí, sino también de la forma en que manejaría las relaciones que habían comenzado a deteriorarse. Un padre, un abuelo, no puede ceder ante la adversidad. Con la determinación de quien ha vivido una vida llena de experiencias, comprendí que cada acción tiene que ser medida y calculada. En este juego de poder, lo que realmente importaba no era solo recuperar la casa, sino también la dignidad y el respeto perdidos. Me dirigí a mi habitación, sintiendo el peso de la batalla, pero con un nuevo enfoque. En ese silencio, comencé a trazar un plan. La casa seguiría siendo mía, no solo porque la había construido, sino porque la había llenado de amor y sacrificio. Y ahora era el momento de recuperar todo lo que era mío. Al observar la tensión en la habitación, comprendí que no solo mi nuera había cruzado una línea. El desafío a mi autoridad era un eco de algo más profundo. La casa, el hogar que había construido, no solo era un espacio físico, era un símbolo de mis sacrificios, un monumento a las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Los esfuerzos de un hombre que había renunciado a muchas cosas por el bienestar de su familia. Esa realidad, que había sido mi motor durante tanto tiempo, parecía desvanecerse ante la ambición desmedida de quienes creía que eran mis aliados. Recordé los días de mi juventud, cuando trabajaba en la construcción, levantando muros y techos bajo el sol abrasador. Las horas eran largas, y a menudo regresaba a casa agotado, pero siempre con la satisfacción de haber hecho algo significativo. Cada ladrillo que colocaba en su lugar era un voto de amor para mi familia. La casa era un pedazo de mí, un reflejo de mis esfuerzos y mi dedicación. Sin embargo, en este instante parecía que todo eso se había olvidado. Pese a todo, mantenía mi postura. No podía ser víctima de una situación que había creado con sangre, sudor y lágrimas. Lo que hemos construido como familia no se puede romper por palabras descontroladas. Dije, mi voz firme, aunque la fatiga se hacía presente en mi cuerpo. La calma era mi aliada. Ella podía gritar y dejar escapar su frustración, pero yo sabía que en el silencio se encontraba la verdadera fuerza. Mi nuera se mantuvo en pie, desafiante. Cualquiera que la viera podría haberla considerado la ganadora de este enfrentamiento, pero sabía que la victoria no siempre es ruidosa. No puedes simplemente arrojar amenazas y suposiciones. Esta casa es nuestra y será siempre un refugio para todos, añadí. Mis palabras eran un recordatorio de que la familia, a pesar de sus diferencias, debía unirse ante la adversidad. Mientras hablaba, mi mente se aventuraba a la siguiente fase de mi plan. No se trataba de recuperar la casa de inmediato, se trataba de reafirmar mi autoridad y ganarme el respeto que parecía haberse evaporado. Sabía que debía actuar con astucia, utilizando la información y los recursos que había acumulado a lo largo de los años. La idea de planear cada paso en silencio se tornó en una estrategia clara y concisa. Había un notario, un viejo amigo de confianza, que podría ayudarme a revisar los documentos de la propiedad. Los registros estaban en mi nombre, y eso era un punto crucial. Pero no era solo cuestión de papeles. Se trataba de establecer un diálogo, de buscar una manera de comunicarme con mi hijo sin que la rabia de su esposa interfiriera. La familia había sido siempre mi prioridad, y no era momento de perder la fe en ellos. A medida que los días pasaban, me dirigía al hospital para mis chequeos post-operatórios. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Las paredes blancas e olor a desinfectante eram recordatórios constantes de minha fragilidade. Sin embargo, e nesses momentos de vulnerabilidade, me encontrei observando a outros pacientes. Algumas histórias ressonavam em mim. Havia homens e mulheres que, ao igual que eu, enfrentavam batalhas internas. Todos eles tinham um legado que proteger, e assim devia ser também meu caminho. Cada sacrifício tem um custo,
Reflexionei. Mi historia no sería escrita con llantos, sino con determinación. Mientras esperaba en la sala de espera, me di cuenta de que muitos de esos hombres também tenían familias que dependían de ellos, e el miedo a perder la autoridade era um sentimento comum. Ao final, todos enfrentamos os mesmos demônios, já foram enfermidades ou a traição de quem amamos. Las visitas ao médico se converteram em meu espaço para reflexionar. Em essas horas, me armava de valor e claridade mental. Essas observações me levaram a entender que o silêncio era mais que uma ausência de ruído. Era um refúgio donde se gestavam as melhores ideias. Em um desses dias, mientras aguardava mi turno, escutei a um homem hablar sobre sua herência. Contava como havia tenido que pelear com seus hijos por lo que consideraban justo. Las palavras ressonaram em mim como um eco de mi própria realidade. Compreendi que a ambição podia nublar el juízo, e isso era precisamente o que estava ocorrendo em minha família. Quando finalmente volvi a casa, sabia que devia falar com mi hijo. Não queria enfrentamentos. Queria um diálogo no que ambos pudiéramos ser honestos. Sin embargo, el temor acechava. La influência de mi nuera sobre sua vida diária era palpável. Mis pensamentos estavam em conflito. Poderia mi hijo ver a verdade detrás das palavras da sua esposa? Era uma pergunta que flotava no aire, e a resposta me preocupava. Com o passo dos dias, a tensão no hogar se mantenia. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y mi hijo, atrapado entre dos mundos, parecía cada vez más distante. Decidí que era momento de actuar. Me preparé para reunir los documentos necesarios que demostrarían mi autoridad sobre la propiedad. Sabía que no debía actuar con desesperación. Tenía que ser inteligente, astuto. Mientras revisaba mis papeles, recordé las grabaciones que había guardado. Conversaciones familiares, momentos que parecían insignificantes en su momento, ahora se convertían en piezas fundamentales de mi plan. Había un poder en las palabras, y sabía que debía utilizarlo a mi favor. No se trataba de venganzas ni de humillaciones, se trataba de restaurar el respeto que había sido socavado. La noche caía cuando decidí que era momento de hablar con mi hijo. Las luces de la casa brilhavam com uma calidez que contrastava com a frialdade da situação. Sabia que devia ser claro e direto. Não queria que a ira da esposa interferiera. É hora de que hablemos sobre o que está sucedendo, pensei mientras me preparava para entrar em sua habitação. Se essa história te hizo reflexionar, suscriba até o canal. Aqui contamos histórias onde o respeito se recupera. A sala de espera do hospital se convertiu em um observatório privilegiado. Mientras aguardava mi turno, a normalidade do dia a dia se desvanecia em repetição monótona de murmúrios e ecos de passos. Era um lugar onde as histórias de vida se entrelaçavam, e cada persona que entrava parecia cargar com seu próprio peso. Observé um homem maior que falava com sua esposa. Ella le sonreía con dulzura, pero sus ojos reflejaban preocupación. Esa escena, aparentemente trivial, resonó en mí. La lealtad y el respeto en la pareja eran evidentes, algo que yo había perdido con la llegada de mi nuera. Recordé las conversaciones familiares, las risas compartidas, y cómo cada uno de nosotros había encontrado su lugar en la casa que había construido con tanto esfuerzo. Pero ahora esos recuerdos eran eclipsados por el desprecio que emanaba de ella. No solo se trataba de una lucha por el espacio físico, era una batalla más profunda, por el reconocimiento y el respeto que había trabajado por años para establecer. Mi nuera, com sua atitude desafiante, havia começado a minar a base de minha autoridade, e isso não podia seguir assim. Durante as revisões médicas, empecei a notar como seus comentários se tornavam cada vez mais sutis. Não creias que deverias deixar de fazer isso? Já não estás tão jovem, me dizia, mientras que sua mirada despectiva parecia subestimar minhas capacidades. As palavras eram como flechas lançadas com precisão, cada uma apontando a minha vulnerabilidade, intentando reduzir-me a uma sombra do que havia sido.
Nesses momentos, me sentia como velho árvore que, ainda resistente, começava a grietar-se pela falta de consideração. A infantilização não se limitava só a mim. Observé como trataba a mi hijo, como si fuera un niño pequeño que necesitaba constantes recordatorios de su lugar en el mundo. Él, por su parte, se dejaba llevar por la corriente, asumiendo una postura pasiva que me preocupaba. La familia, que debería ser un refugio, se había transformado en un campo de batalla, y yo debía ser el general que trazara un plan de acción. No podía dejar que esta situación se deteriorara más. Mi mente empezó a elaborar estrategias. Recordé a un abogado que había sido mi asesor durante años, un amigo de confianza que entendía la importancia del legado familiar. Si lograba reunir la documentación necesaria, podría demostrar que la casa era, de hecho, un patrimonio que había sido adquirido y protegido con esfuerzo. Lo que mi nuera no entendía era que las palabras pueden ser poderosas, pero la ley es aún más contundente. Esa casa, que ella consideraba un trofeo, era un símbolo de mi dedicación, y no me permitiría que se usara como un arma contra mí. Mientras tanto, continué observando. En las interacciones familiares, el desprecio que antes era sutil se tornó más evidente. Comentarios despectivos sobre mis decisiones, mis hábitos y hasta el modo en que llevaba la casa. Ella parecía disfrutar de cada oportunidad para desmerecer mis aportes. En un almuerzo familiar, la tensión era palpable cuando, al intentar compartir una anécdota sobre un viaje que habíamos hecho hace años, ella interrumpió con sarcasmo. Quizás deberías dejar esas historias para la próxima vez, ya que nadie parece interesado. Esa frase, cargada de desprecio, resonó en mí y me recordó que el respeto se había esfumado. No obstante, el silencio que elegí adoptar se convirtió en mi arma más poderosa. Observaba y escuchaba, absorbiendo cada insulto encubierto, cada desprecio disfrazado de preocupación. Cada nuevo comentario era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo en mi mente. Mientras más me despreciaban, más firme se volvía mi resolución. Sabía que las palabras, aunque hirientes, no tenían el mismo peso que las acciones bien planeadas. Un día, mientras esperaba en el hospital, escuché a un hombre hablar sobre su herencia. Sus palabras fueron un disparador. Hablaba de cómo había perdido parte de su patrimonio por no haber tomado decisiones en el momento adecuado. Me hizo reflexionar sobre mi propia situación. No podía permitir que el desprecio de mi nuera me hiciera perder lo que con tanto esfuerzo había construido. Era tiempo de actuar, y mi venganza no sería ruidosa ni impulsiva. Sería estratégica. Empecé a planear un encuentro con mi abogado. Necesitaba revisar los documentos de la propiedad y asegurarme de que todo estuviera en orden. Quería estar preparado para cualquier eventualidad. La estrategia sería clara: reafirmar mi autoridad sem recurrir a gritos nem a confrontações diretas. Se tratava de hacer-lhes entender que, aunque podia parecer débil esse momento, minha determinação era mais forte que qualquer desafio. As semanas passaram, e cada visita ao hospital se convertiu em um momento de preparação. Observava aos demais, suas histórias, suas lutas, e compreendia que não estava solo. Todos enfrentamos dificuldades, pero o importante era como respondíamos a elas. A ideia de recuperar minha autoridade começou a tomar forma na minha mente. A família foi o que mais valorava, e não podia permitir que a ambição desmedida de alguém destruísse o que eu havia construído. Desprezo da minha neta continuava, e as suas palavras se tornaram cada vez mais hirientes. Mas, lugar de responder, elegi o silêncio e a observação. Em cada interação, surgem-se início às interações. Cada comentário despectivo. Minha resolução crescia. Pronto, não só recuperaria a casa, senão que restauraria o respeito que merecia. A história não terminaria em derrota, senão na afirmação do meu legado. A calma seria minha aliada, e pronto me haria escutar sem necessidade de alçar a voz. La sala de espera se convirtió en un refugio de pensamientos estratégicos. A medida que los murmullos se desvanecían, mi mente se centraba en el objetivo que había delineado: recuperar lo que era mío.
Cada minuto que pasaba, cada palabra que escuchaba se convertía en un ladrillo más en la construcción de mi plan. Había decidido que ya no podría quedarme inactivo. Necesitaba actuar con astucia y precisión. Em minha mente, visualizava a casa, não solo como um lugar físico, senão como o legado de uma vida construída com sacrifícios. Era refúgio onde meus filhos tiveram crescidos e onde se haviam forjado recordos imborráveis. Minha noira, com a sua atitude despectiva, tinha começado a desdebuxar esse legado. Não podia permitir que isso sucedisse. Assim, com a determinação renovada, me dirigi diretamente a meu advogado. A familiaridade do entorno me brindou um instante de calma. Me sentei frente a ele e, tras intercambiar um saludo cordial, expus a situação. Estou aqui porque necessito sua ajuda para assegurar que meu legado não se perda, lhe disse com uma voz firme pero controlada. Le expliqué como mi nuera no solo cuestionaba mi autoridad, sino que estaba intentando apropiarse de la casa que por derecho era de mi familia. El abogado, un hombre de mirada aguda y experiencia, escuchó atentamente. Es crucial reunir todos los documentos que comprueben la propiedad y la situación legal actual, me dijo. Mientras hablábamos, comencé a sentir que cada palabra pronunciada era un paso hacia la recuperación de mi posición. La idea de reunir los documentos necesarios, las escrituras, los testamentos y cualquier grabación que pudiera respaldar mi historia se convirtió en la base de mi estrategia. A medida que avanzaba la conversación, el abogado sugirió que también considerara la posibilidade de gravar las interacciones com mi nuera. A vezes, las palavras ditas em momentos de tensão revelam muito mais do que uno se imagina, comentou. Essa ideia ressonou em mim. Desde então decidi que minhas reuniões familiares seriam também um cenário de observação. Com um pequeno dispositivo de gravação oculto, poderia capturar o desprezo que ela emitia em cada comentário. Los dias passaram e o ambiente em casa se tornou cada vez mais tenso. Cada almoço, cada reunião era um campo de batalha sutil, donde minha nuera e eu lidiávamos em um jogo de palavras e posturas. Sin embargo, em lugar de reaccionar, ele ria escutar. Sus intentos de desmerecer mis aportes se convertiam em informação valiosa para mim planos. Cada desdém se gravava na minha mente, como um banco de dados que utilizaria no momento adequado. Uma tarde, mientras a família se reunia para uma cena, decidi levar a conversação a um terreno mais conflitivo. He estado pensando nas decisões que hemos tomado como família no passado, comecei. O aire se volveu denso e o silêncio se hizo notar. Mi nuera, que havia estado servindo à mesa, levantou a vista, curiosa. A ti te referes? Perguntou com um tono que intentava ser inocente. Me refiro a como hemos manejado nossa herência e a casa. E é importante que entendamos que não tudo está assegurado. Respondi, sem perder a compostura. Sus ojos destellaron por un momento, como si comprendiera que había una línea delicada que estaba cruzando. Quizás deberías dejar esas historias para la próxima vez, ya que nadie parece interesado, replicó, intentando desviar la atención. Pero esa era precisamente la reacción que había anticipado. Cada palabra suya, cada gesto, era una pieza del rompecabezas que comenzaba a encajar. La tensión se acumulaba, y mientras la conversación continuaba, su desprecio se hacía más evidente. Cada comentario cortante que emitía se convertía en una oportunidad para demostrar su falta de respeto. Y mientras ella intentaba infantilizarme, yo me mantenía firme, observando cada detalle, cada reacción. Sabía que pronto llegaría el momento en que las cartas se mostrarían. Decidí intensificar mis preparativos. Contacté a un notario para que verificara los documentos y se asegurara de que todo estuviera en orden. La legalidad de la propiedad sería mi mejor aliada. Mientras tanto, continuaba grabando las interacciones con mi nuera, cada vez más consciente de que al final, el silencio estratégico sería mi mayor triunfo. Una semana después, en una reunión familiar, decidí que era momento de dar un paso al frente. Con la grabadora en mi bolsillo,
Mencioné la importancia de discutir el futuro de la casa y de la herencia. Es vital que todos estemos en la misma página. La casa es un patrimonio que hemos construido juntos, afirmé, sintiendo que la tensión en el ambiente se disparaba. Mi nuera, visiblemente incómoda, intentó cambiar de tema, pero esta vez no cedería. Lo que ocurre aquí es más que una simple discusión sobre la propiedad. Es un tema de respeto y de entender nuestro lugar en esta familia, continué. Sus ojos se abrieron y un destello de sorpresa cruzó su rostro. Era evidente que no esperaba que confrontara la situación de manera tan directa. Pero no había vuelta atrás. Mi voz, aunque calmada, resonaba con una autoridad que había estado oculta durante mucho tiempo. La confrontación se acercaba, y mientras mi nuera intentaba mantener su fachada de desprecio, yo sabía que estaba listo para revelar los documentos y las grabaciones que respaldarían mi posición. La estrategia estaba en marcha, y el clímax de esta historia se acercaba rápidamente. Cada paso que había dado me había llevado a este punto, e a sensação de que, por fim, o respeito poderia ser restaurado começava a alienar-me de uma nova energia. O silêncio se hizo presente novamente, e sua mirada despectiva se tornou em confusão. A batalha por o controle não havia feito mais do que começar, e eu estava preparado para sair vitorioso. A cena avançava com uma tensão palpável. Cada palavra que se pronunciava se sentia como um eco nas paredes da casa que havia construído. Mientras minha nuera intentava desviar a conversa sobre assuntos superficiais, eu mantinha a mirada fixa em ela, observando cada gesto, cada expressão. Era o momento de pôr em prática tudo o que havia planejado. Sabes, me preocupa o futuro desta casa, dije, deixando que mis palavras se deslizaran en el aire com calma. Es um legado que debemos cuidar. No solo se trata de paredes, sino de nuestra história, de lo que hemos construído juntos. Mi nuera, al escuchar-me, frunció el ceño. ¿Y qué quieres decir con eso? Replicó. Su tono se tornou defensivo. Quero dizer que há decisões que devem tomar-se antes de que seja demasiado tarde. Respondi, sem perder a compostura. Existem documentos que devem ser revisados, e creio que é prudente que todos estemos ao tanto de nossas responsabilidades. Não quero que haja mal-entendidos no futuro. O silêncio se fez presente, e sua incomodidade se notou claramente. Ella sabia que suas ações estavam sendo observadas, que cada palavra que pronunciava poderia ter repercussões. ¿Estás insinuando que no hemos manejado esto bien? Preguntó, intentando mantener el control de la situación. No, lo que estoy diciendo es que debemos ser proactivos, no reactivos. La casa es de todos nosotros, y debemos asegurarnos de que permanezca en la familia, afirmé, sintiendo cómo mi autoridad comenzaba a restablecerse. Mientras hablaba, recordé las grabaciones que había hecho, las conversaciones en las que ella había dejado entrever su desprecio y su deseo de apropiarse de lo que no le pertenecía. La cena continuó, pero cada vez que ella intentaba desviar la atención, yo volvía a centrar la conversación en la herencia. He estado hablando con mi abogado sobre el testamento. Es importante que todos estemos informados sobre lo que se ha decidido en el pasado, mencioné. Su rostro palideció. Sabía que esa mención podía ser el inicio de su caída. Al día siguiente, decidí actuar. Llamé a mi abogado y le pedí que organizara una reunión familiar. Quería que todos estuvieran presentes, incluidos mis hijos, para que no hubiera lugar a dudas. Es el momento de poner las cartas sobre la mesa, le dije con firmeza. Quiero que se revisen los documentos de propiedad y que se discuta el futuro de la casa en presencia de todos. La reunión se llevó a cabo en la sala de estar, un lugar que había sido testigo de tantos momentos felices. Al llegar, vi a mis hijos sentados, expectantes. Mi nuera, con una actitud despectiva, se cruzó de brazos, como si estuviera lista para enfrentarme. ¿Qué es lo que quieres discutir?, preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Hoy vamos a hablar sobre la casa y lo que significa para nuestra familia. Comencé. He traído los documentos necesarios para que todos podamos entender la situación actual. Es fundamental que estemos en la misma página. A medida que sacaba los papeles,
podía sentir la tensión aumentar en la habitación. Mis hijos se mostraron interesados y eso le dio un vuelco a la situación. Papá, sempre hemos respeitado a casa, dijo uno de ellos. Pero é certo que devemos assegurar-nos de que todo esté claro. La mirada de mi nuera se tornou furiosa. Não entendo por que isto é necessário, replicou, intentando manter sua fachada. Porque é nossa responsabilidade como família. Não quero que haja mal-entendidos que possam levar a conflitos no futuro. Respondi, com voz firme. Abri-lhe o testamento, e ao ler as cláusulas, notei como sua expressão se transformava. Sabia que seu tempo se estava agotando. Isto é um legado que hemos construído juntos. Não posso permitir que se lhe doia pela falta de respeito a seu que hemos logrado. Continuei. En ese momento, saqué el dispositivo de grabación que había utilizado durante nuestras reuniones. He estado grabando algunas de nuestras conversaciones, revelé, y creo que es importante que todos escuchen lo que se ha dicho. Al reproducir las grabaciones, la atmósfera se tornó densa. Las palabras de desprecio de mi nuera resonaron en la sala, y su rostro se tornó pálido. «No puedes hacer esto», exclamó, pero era demasiado tarde. Había expuesto su verdadera naturaleza ante todos. Mis hijos, al escuchar sus palabras, comenzaron a comprender la magnitud de la situación. «No podemos permitir que esto continúe», dijo uno de ellos, mirando a su madre con decepción. La mirada de mi nuera se tornó desafiante, pero ya no tenía apoyo. Con una calma digna, cerré la reunión. He querido que esto se resolviera de manera civilizada, pero es claro que la falta de respeto no puede ser ignorada. Esta casa es un símbolo de nuestra familia, y no permitiré que se convierta en un campo de batalla. El silencio reinó en la sala. Mi autoridad había sido restaurada, y mi legado estaba a salvo. Al final, mi nuera salió de la casa derrotada. Mis hijos se acercaron y me abrazaron. «Gracias por mantenernos unidos, papá», dijo uno de ellos. Mientras los días pasaban, la casa recuperó su esencia. Se convirtió nuevamente en un hogar lleno de risas y recuerdos. Aprendí que la justicia no siempre requiere venganza y que el respeto puede recuperarse con dignidad y estrategia. Reflexionando sobre lo ocurrido, entendí que los límites son esenciales en cualquier relación. No podemos permitir que otros sobrepasen nuestro espacio. La historia de mi familia continuaría y mi legado sería preservado. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.